Pues ahora sí, vamos a iniciar, vamos a orar para que el Señor, esta palabra que se nos va a compartir hoy, o que voy a compartir hoy, sea para su gloria, sea para que el Señor nos guíe, nos lleve, nos instruya y nos dé lo que Él quiere hacer con nosotros hoy. Bien, empecemos. Señor, tu palabra tiene poder. Tu palabra es una palabra además ungida. Pero Señor, yo te pido que me bendigas para que transmita lo que hay en tu corazón tal como está, Señor, por encima de mis obstáculos, porque yo sé que a través de un vaso de barro tú puedes llevar un tesoro, puedes transmitir un tesoro precioso, que es la unción de tu espíritu, en el poder de tu espíritu, que esta palabra fluya y haga aquello que tú quieres en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesucristo, haz lo que tenga que hacer, Señor, en cada uno para que volvamos y entremos en una comunión cada día más íntima contigo y siguiendo tus pasos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien. Espero que se esté escuchando bien. Me acerqué un poco porque al parecer hay algún problemita con el micrófono, pero vamos a empezar por compartir el mensaje para hoy. Bien, tiene que ver con algo muy interesante que pues a lo mejor muchos ni siquiera lo han visto, otros ya lo deben haber visto, ya deben haber visto lo que hay, lo que el Señor quiso dejar impreso ahí y quiso transmitir en su palabra. El tema se llama Crece, no te detengas. Hoy en día hemos visto que mucha gente está desanimada, alguna está deprimida, está su alma abatida precisamente por ver alrededor la enfermedad, por ver a muchos familiares tal vez, o amigos, o personas que están cerca, y las noticias también afectan y están causando un deterioro de la fortaleza y a veces hasta de la fe en el Señor. Por eso es que mucha gente necesita entender que el Señor lo que quiere es seguir adelante. El tema se llama Crece, no te detengas. Y al que esté su alma de tal manera, como lo mencioné, desanimada, deprimida, abatida, recuerden las palabras de David, cuando dijo: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Vamos entonces a empezar con el tema, y está fundamentado en un versículo, más bien en dos versículos, pero aquí está uno de ellos, aparece uno, y dice: invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: te ruego que me des tu bendición, que ensanches mi territorio, que tu mano esté conmigo y que me libres del mal para que no me dañe. Y la respuesta de Dios viene enseguida. Y le otorgó Dios lo que pidió. Vamos a empezar. El tema entonces decía: crece, no te detengas. Y como lo vimos y lo vamos a seguir viendo en esta oración, y esto tiene que ver con seguir adelante, pero iniciando con lo más importante, la oración, la dependencia de Dios. Sin eso vas a estar luchando contra el viento y no vas a conseguir nada. Eso es lo que tenemos que entender, eso es lo que debemos invertirnos en nosotros. Miren cómo está esta oración. El versículo anterior, el versículo 9 dice: y Jabes fue el más ilustre
que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Ilustre, el más, puede decirse en un momento dado como una de las traducciones, famoso, un nombre sobresaliente. Eso es lo que quiere decir ilustre, y eso lo escribió el Señor. Así como David era un hombre conforme al corazón de Dios, aquí Dios quiso que en su palabra, que toda es inspirada por Dios, aparezca este hombre ilustre. Pero detengámonos un momento a ver qué es Jabes. Jabes quiere decir dolor o el que causa dolor. Esa es la traducción de esa palabra. Y así lo bautizó su mamá cuando nació. Dice, por cuanto lo di a luz en dolor. Puede ser que hubo problemas en el parto y causó gran dolor. Otras versiones dicen que en ese tiempo su padre perdió todas sus, pues las tierras y los animales que tenía y estaban pues muy trastornados por eso. Independientemente, él se llamaba el que causa dolor o dolor. Con eso en mente, ¿qué vamos a esperar de este hombre? Sabemos que en ese tiempo mucho significaba el nombre de una persona y de hecho todavía. Recordemos que Jacob era suplantador y Dios le cambió el nombre. Abraham le puso padre de multitudes, le cambió el nombre. Y así muchos nombres fueron cambiados cuando Sara, Noemí, la suegra de Ruth, cuando ella regresó abatida, completamente derrotada, dijo, ya no me llamen Ruth, sino llámenme, perdón, ya no me llamen Noemí, sino llámenme Mara, amargada. ¿Por qué? Porque había sufrido la pérdida de su esposo y la pérdida de sus dos hijos. Pero sigamos adelante. Entonces, fue el más ilustre y fue dado a luz en dolor. El 10, que ya leímos, e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. Detengámonos un momento ahora en este versículo. Fíjese, dice, si me dieras tu bendición. Aquí está pidiendo la gracia, el favor de Dios. Eso es lo que se está pidiendo con la bendición. Veamos, alguna ocasión se puede llegar a pensar, ¿cómo es tan egoísta de pedir bendición para él y no para bendecir a los demás? Un momento. Si no tenemos el favor y la gracia de Dios, lo que hagas lo vas a hacer en la carne. Cualquiera de nosotros. Entonces necesitamos la gracia y el favor de Dios para hacer cualquier cosa importante que sea conforme al corazón de Dios. Y luego dice, y ensancharas mi territorio. Aquí la primera instancia sería, bueno, sí, quiero tener más, quiero ser más poderoso, pero la verdad es que para nosotros, para el espiritual, para el pueblo de Dios en el espíritu, es el territorio para nosotros no son las posesiones materiales, sino las oportunidades espirituales, la capacidad para poder servir mejor en el reino de nuestro Dios. Enseguida dice, y si tu mano estuviera conmigo, la unción de tu espíritu, quiere decir, la mano del Señor estaba con la iglesia de Antioquía y muchos se convertían porque la mano del Señor estaba con ellos, dice. Por eso había milagros, había unas manifestaciones espirituales tremendas, porque la mano del Señor estaba con él. Y es lo que está pidiendo aquí Jabes. Y me libraras del mal para que no me dañe. Esto tiene mucho de relación con la oración que le enseñó el Señor Jesús a sus discípulos. Que no caiga en tentación y líbrame del mal. Así termina la oración cuando le enseñó el Padre Nuestro a sus discípulos. Y lo más claro en esto, o lo más sobresaliente después de ver esto, es, y le otorgó Dios lo que pidió. Esta es una oración conforme al corazón de Dios, conforme al plan de Dios. Seguramente no sabemos mucho más de Jabes, pero sí sabemos que era un hombre de oración, en primer lugar, porque lo que hizo al principio fue pedir, pedir. Y lo segundo que vemos en él es fe, porque él acudió a Dios con fe o
orando y pidiendo que le extendiera su territorio. Creemos que no estaba pidiendo necesariamente posesión física, pero para nosotros es más importante recordemos que nuestros tesoros no son terrenales, sino celestiales. Estamos haciendo tesoros en el cielo. Bien. Ahora, si esas oportunidades que estamos pidiendo vienen acompañadas de bendiciones materiales, excelente, qué bueno. Pero no es el objetivo de nuestra oración, tampoco fue el de Jabes. Aquí lo que estamos buscando es, dentro del propósito de Dios para tu vida, para mi vida, para la vida de cualquiera, es hacer su voluntad para el reino, para servir a nuestro Dios. Nuestra oración debe ser una que busque cómo abrir la puerta para que entren las grandes cosas que realizaremos para Dios. Recordemos en Efesios 2:10 que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, de hecho, antes de la fundación del mundo, para que anduviésemos en ellas. Este es el propósito del cual fuimos creados en Cristo Jesús, y es para buenas obras. Y es lo que estamos pidiendo aquí, a través de esta oración. Debemos aplicar los principios que salen a la luz en esta oración de Jabes. Si tú me bendijeras y ensancharas mi territorio, tu mano fuera conmigo y ensancharas mi territorio y me libraras del mal, y Dios lo oyó y le concedió. Una cosa importante, nuestra oración debe ser una que busque, nuestra oración debe ser una que busque cómo abrir la puerta para que entren las grandes cosas que realizamos para Dios. El interés de hoy, de este mensaje, es guiarnos a determinar los propósitos de Dios para nuestra vida. Y esto será nuestro territorio. Vamos a definir nuestro territorio. No va a ser extensamente, pero es un principio para ir explorando qué es lo que cuál sería nuestro territorio, el territorio que Dios quiere para nosotros. Hay un ejemplo pues muy claro, digámoslo, en el rey Salomón. Es un ejemplo que se trasluce el mismo tipo de oración que hizo Jabes. Y así es para cada hombre de Dios que busca glorificar al Señor. Fíjense la oración de Salomón. En una ocasión, Salomón fue y ofreció sacrificios en donde estaba el altar y convocado todo el pueblo. Y ese día en la noche pasó lo siguiente. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Dame ahora, dijo Salomón en el versículo 10 de Segunda de Crónicas 1, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a tu pueblo tan grande? Atención en esto. Gobernar a tu pueblo tan grande. Salomón no era un profeta, no era alguien dedicado 100% a ser un profeta o un sacerdote. Había tres funciones para servir a Dios: la de profeta, la de sacerdote y la de rey. En este caso, Salomón es un rey y se trata de que su misión, su territorio, es gobernar a tu pueblo tan grande. No está pidiendo, bueno, veamos lo que le contesta Dios. Y dijo Dios a Salomón, por cuanto esto hubo en tu corazón y no pediste para ti riquezas, bienes o gloria o fama, quiere decir, ni la vida de los que te quieren mal, sus enemigos, que mueran sus enemigos, tampoco lo pidió, ni pediste muchos días, que tenga largos días sobre la tierra, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey. Fíjense en esto. Has pedido sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, a mi pueblo. Está atento Salomón para cumplir el propósito de Dios por el cual fue puesto en ese lugar. Así como tú eres puesto en un lugar y yo soy puesto en otro. Tal vez sea en una empresa, tal vez sea ahora, tal vez como estudiante, pero ahí hay algo para el reino de Dios. Hay cosas que son importantes para Dios que deben serlo para nosotros y funcionar en ese plan divino que están preparadas esas obras desde antes de la fundación del mundo para ti y para mí.
también la última frase que viene aquí, sobre el cual te he puesto por rey. La Escritura dice que Él pone reyes y quita reyes. Él pone presidentes y quita presidentes. Él sabe por qué. Hubo reyes, hubo reyes que después de Salomón hicieron un pésimo papel. Se apartaron de Dios, se fueron tras la idolatría. De hecho, el mismo Salomón, al pasar el tiempo, se casó con una hija de Faraón, con la hija del Faraón, y tiene que ver con Egipto, y Egipto tiene que ver con la carne. Él se unió en yugo desigual. La instrucción de Moisés era que los pueblos no se mezclaran, que el pueblo no se mezclara con otros pueblos. Salomón desoyó eso, que era un mandamiento en la ley, y de ahí las consecuencias, muchas consecuencias, que no es el tema por el momento. Pero veamos qué fue lo que sucedió. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Eso no lo pidió Salomón, pero a Dios le agradó la idea de que estaba más interesado en pedir para gobernar al pueblo de Dios, para ser sabio y gobernar al pueblo de Dios, que para obtener bienes. ¿Qué harías tú cuando se trata de pedir a Dios? ¿En qué? ¿Cuál es el centro de tu oración? Es que te bendiga como Jabes. Recordemos, está bien, puedes pedir bendición para servirle. Bendición es gracia, es favor de Dios, para servirle en la unción de su espíritu, en la unción de su espíritu, para llevar a cabo el plan de Él para ti y que te libre del mal y te guarde de caer en tentación. Eso también lo podemos pedir. Así está la oración de Jabes. Muy bien, eso no lo pidió Salomón. Sabemos que más tarde hubo problemas, tuvo muchas mujeres y acabó en la idolatría porque las mujeres en ese yugo desigual lo jalaron a la idolatría. Bueno, aquí hay un mandamiento con promesa. Fíjense, el Nuevo Testamento no está, más bien, está clara los principios que se usaron por Jabes, por Salomón y por muchos otros. Dice Mateo 6:33 en esta versión. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y, y, les, y les dará todo lo que necesitan, todo lo que necesiten. Aquí, esto es importante. Si este es el mandamiento, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Es un mandamiento, este no es un consejo, es un mandamiento del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la promesa? Él les va a dar lo que necesiten. Y subrayo 2 veces, necesiten, no lo que quieran, lo que necesiten para llevar a cabo el plan. ¿Cuál plan? El buscar el reino de Dios, el extender el reino de Dios, el servir a Dios en su reino conforme al plan que tenga para ti, para mí, que es diferente en muchas ocasiones. Recordemos que Dios tiene un plan para cada uno, un plan personal para cada uno. En Juan 1:14, en la carta del apóstol Juan, perdón, versículo 5:14, en primera de Juan. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aquí la promesa es que Él nos oye. ¿Cuándo? Cuando pedimos una cosa conforme a su voluntad. Y la voluntad de Dios es para extender su reino. ¿Es para bendecirte? Sí. ¿Es para guardarte? Sí. Pero lo más importante es para servir en el reino. Y el 15, el versículo siguiente dice, y sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, ¿por qué? Porque lo pedimos conforme a su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Vean, fíjense, tenemos confianza en esto, dice Juan, el apóstol Juan en esta carta. Si pedimos alguna cosa conforme al plan de Dios, Él nos va a escuchar. Si no es el plan de Dios, no lo va a escuchar. El Señor va a hacer oídos sordos a cuando estás pidiendo algo que Él sabe que está mal para ti, que es malo para ti y que está fuera de su plan. Y si Él nos oye, en lo que le pidamos, porque fue conforme a su voluntad, tenemos la respuesta a las peticiones.
Hay advertencias al pedir que vienen en Santiago, la carta de Santiago, que dice 4:2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Aquí está hablando, todo lo que hacen lo hacen en la carne, con luchas, pleitos, envidias, combates, etcétera. Todo lo que desean lo hacen de esa manera, en la carne y con lucha. ¿Y saben por qué? No tienen porque no piden, dice. No lo tienen porque no piden. Enseguida dice, ahora, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Otra versión dice en vuestros malos deseos y otra más dice en vuestros placeres. Por eso no se reciben respuestas de oración, porque no están fundamentadas en buscar a Dios en oración y decir, Señor, quiero servirte, Señor, quiero, necesito tu poder, el poder de tu espíritu, la unción de tu espíritu, Señor. Y Señor, quiero ampliarme. Tal vez nosotros en nuestro concepto nos limitamos y limitamos los planes de Dios. Una vez oí una historia, porque es una historia, de un hombre que murió. Un hombre que murió y entonces llegó y un ángel lo llevó a dar un paseo. Recuerden, es una historia, no es bíblico. Que lo llevó a dar un paseo y entonces vio una gran bodega por allá, grandísima. Y entonces le dijo, oye, yo quiero entrar ahí. ¿Qué hay ahí? No, pues ahí hay todo tipo de bendiciones, pero no quisiera yo que entraras. No te va a hacer bien. Pero ¿por qué no? ¿A poco hay secretos en el cielo? Total, se apresuró, abrió el ángel la puerta y entró a buscar la caja para él. Había cajas de bendiciones. Cuando llegó y vio la suya, el ángel todavía le dijo, mira, no la abras, no la abras. Él insistió y fue y tomó la caja, quitó los sellos y la abrió y vio que había una gran cantidad de bendiciones para servir al Señor en su reino, que nunca fueron usadas, nunca fueron reclamadas. ¿Por qué? Porque no pidió. No pidió conforme al corazón de Dios. No pidió para su reino. No pidió según su plan. No pidió el territorio que permite abrir tu puerta para que todas esas bendiciones y el servicio a Dios se dé. Es una historia, pero es muy didáctica de que muchas cosas no las podemos llevar a cabo. No nos cerremos. Dios puede hacer cualquier cosa. Para Dios no hay límites. O almas adúlteras. Adúltero es el que es infiel. Estando casado o teniendo pacto con uno, por decir, tenemos pacto, el nuevo pacto con el Señor, el adulterio es no serle fiel. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No hay más que dos y no puedes servir a los dos. A Dios o eres fiel al mundo. No puedes desear las dos cosas. Es una advertencia clara de con qué es lo que no debemos buscar ni pedir. Bien, vamos a ver 4 puntos interesantes en esto. ¿Cuál será el centro de tu vida entonces? Después de oír esto, de ver cuál es la forma de orar, ahora hablemos del territorio. Quedamos en que íbamos a explorar el territorio. ¿Cuál será el centro de tu vida? ¿Para quién vivirás? ¿Alrededor de qué estarás edificando tu vida? Primer punto o inciso A. Puedes edificar tu vida alrededor de tu carrera, tu familia, un deporte o diversión, dinero, entretenimiento o muchas otras posibilidades. Ese puede ser el centro de tu vida, eso es lo que ocupa el primer lugar, eso es lo que te inquieta, lo que sueñas, etcétera. Puede ser ahí. Aunque todos son buenas actividades, no es condenable, ninguno es el centro en donde debe estar fundamentada o basada tu vida. Recordemos, Dios le contestó a Salomón, por cuanto no tú pediste ni esto, ni esto, ni esto que está descrito en lo que acabamos de leer, por cuanto no pediste esto, te voy a dar la sabiduría para que puedas servirme gobernando a mi pueblo, sobre el cual yo te puse, porque recuerden,
Él pone reyes y quita reyes. Él pone presidentes y quita presidentes. ¿Cuándo? Cuando es el tiempo de Dios, cuando se logra el propósito de Dios. César fue uno. Y así hay muchos ejemplos más. Bien, entonces, por cuanto no pediste eso y pediste esto, te voy a dar lo que me pediste, sabiduría y ciencia, pero también te voy a dar riquezas. Cualquiera que sea el centro de tu vida, se constituye en tu Dios. Puede ser amigo del mundo o amigo de Dios, no de ambos. Dios con minúscula es un ídolo. Puede ser tu carrera, tu familia, deporte, diversión, dinero, entretenimiento y muchas otras posibilidades. Ninguna te sostendrá cuando la vida comience a despedazarse. Necesitas un centro inconmovible sobre el cual fundamentar tu vida. Fíjense, hay otra historia. Se trata del rey Asa. Es un rey de Judea o de Judá, que vivió posterior a Salomón. De hecho, es bisnieto de Salomón. Los antepasados de Asa fueron el hijo de Salomón, Roboam, el hijo de Roboam, Abías, y ahora venía el turno al rey Asa. El rey Asa destruyó toda la idolatría de sus abuelos y de su padre, sus abuelos, la destruyó, y dice esto en 2 de Crónicas 14:4. Y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Este es un rey que fue aprobado por Dios, conforme al corazón de Dios, prosperado por Dios, construyó muchas ciudades, pero en una ocasión, porque no estamos exentos de los ataques del maligno, en una ocasión el rey de Etiopía vino contra él, quería subyugarlo y que le pagara tributo y llevarse esclavos de ahí. Y entonces el rey de Etiopía vino con 1,000,000 de soldados y 300 carros y bien armado. El rey Asa en Judá tenía solo 300,000 personas, la tercera parte de lo que tenía el rey de Etiopía. ¿Y qué hizo el rey Asa? Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos hemos apoyado y en tu nombre venimos contra este ejército, oh Jehová. Tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y ustedes saben qué fue lo que sucedió. Fue derrotado, avergonzado y despojado el rey de Etiopía. 300 contra 1,000,000, 3-1. Y Dios estaba con él. Cuando le entregaste tu vida a Cristo, Él pasó a ser el centro de tu vida. Así debe ser. Así debe ser para un creyente, para un cristiano. Pero debes mantenerlo ahí mediante la adoración. ¿Qué es adoración? Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no solo que canten. Adoradores implica que está involucrado oración, meditación, intimidad con Dios, alabándolo, obedeciendo su palabra, dándole gracias, reconociendo sus bendiciones y sirviéndolo. Eso es la verdadera adoración. Ahora, ¿cómo oraba Pablo por la iglesia? En este caso de Éfeso. Dice Efesios 3:16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. O sea, que tu espíritu, que tu alma estén fortalecidos en el Señor, en guardar, en obedecer, en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, y sigue adelante, seáis plenamente capaces de entender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, dice discernir entre la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios, que no tiene límites realmente. B, ¿cómo saber cuando Dios es el centro de tu vida? Bien, está bien, sé que Dios debe ser el centro de mi vida, ya me lo explicaste. Ahora, ¿cómo sé si eso no es? ¿Cómo sé si el centro de mi vida es un Dios con minúscula, que son todas las cosas de las que la carne o la naturaleza perdida anhela y desea? ¿Cómo saber si es de Dios el centro de tu vida?
Cuando Él es el centro de tu vida y alguna de las actividades de tu vida entra en crisis, tú adorarás a Dios, pero cuando no, te preocupas. Fíjense, ahí está clarísimo. Ahí se va a definir. Cuando Dios es el centro de tu vida, no te vas a preocupar. Vas a adorarlo. Vas a decir, Señor, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, dijo Job. Y vamos que era una prueba difícil. Pero cuando no te preocupas, te abates, te desanimas, te frustras y dices, esto no va a ser, esto, ¿por qué? ¿Qué hice? ¿O por qué no? Dios no me está bendiciendo. Recuerda que hay pruebas para perfeccionarte. Dios no destruye a quien ama. Tanto fue así que pagó con la vida de su propio hijo para que tú y yo fuéramos salvos. Entonces, si te preocupas, realmente es porque no estás fundamentado en Dios. La preocupación es el sonido de alarma, la voz de alarma que advierte que empujaste a Dios a un lado y te fuiste por tu propio camino, por el camino amplio. Al ponerlo de nuevo en el centro, tendrás paz de nuevo. Fíjate lo que dice Filipenses 4:6. Dice, por nada, este es un mandamiento, tampoco es un consejo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Acuérdate de dónde te sacó. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que saca del hoyo, el que te sana, el que saca del hoyo tu vida y sigue adelante. David, ese era lo importante de David, que él, en medio de tantos problemas, persecuciones, traiciones, etcétera, siempre recurría a Dios y decía, esto que se está viendo aquí. Adora a Dios. Adora a Dios cuando algo suceda alrededor. 7. Y entonces viene la promesa. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si tú oras con peticiones y ruego y das gracias a Dios porque sabes, aquí estás mostrando la fe, porque dices, Dios, has hecho mucho por mí. Yo te pido esto, pero Señor, sea tu voluntad y no la mía, dijo Jesús. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Sí, clamó con grandes gotas de sudor, como gotas de sangre. Clamó 3 veces, igual que Pablo clamó 3 veces para que le fuera quitado el aguijón en la carne, que era un mensajero de Satanás. Atención, un mensajero de Satanás que no le fue quitado porque era necesario para que, primero en Jesús, porque era necesario ir a la cruz por ti y por mí y por muchos hermanos, muchos hijos de Dios. Y en Pablo, porque si le quitaba ese aguijón en la carne, se perdía Pablo en soberbia. Eso fue lo que él dijo. Entonces, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano. ¿Cómo puedes tener paz estando en esta situación? Dios me da la paz. Pero ¿cómo? No te entiendo. No, no vas a entender porque lo quieres discernir en la carne y no se puede. Segundo, ¿cuál será el carácter de tu vida? Entonces, ¿qué clase de persona serás? Esto es importante para definir tu territorio. Estamos poniendo las fronteras o estamos definiendo, así como Israel fueron los espías y definieron cómo era y después mandó también Josué a hacer un levantamiento para ver cómo iba a distribuir las tribus, la propiedad de cada tribu. Entonces, ¿cuál será el carácter de tu vida? ¿Qué clase de persona serás? Dios, inciso A, Dios está más interesado en lo que eres que en lo que haces. Una de las primeras lecciones que recibí cuando en la iglesia en donde estaba fui llamado a servir como líder de un grupo. El pastor me dijo, que era maestro también, el pastor me dijo, mira, no te impresiones con los dones, talentos y capacidades y la fama y el prestigio y el estatus de la persona. No es eso lo que debes ver. Busca cómo es. Nosotros debemos procurar que sean más que solo hagan. Hay personas que hacen mucho, pero dentro están igual de pequeñitas porque lo hacen para obtener algún beneficio.
tristemente es nuestra naturaleza, es la carne, para ti, para mí, todos la tenemos, excepto el Señor Jesucristo. El carácter te lo llevarás contigo a la eternidad. Se va a ir. El cuerpo se queda, el alma y el espíritu parten y tu carrera, un ministerio, tu familia, tus dones, tus posesiones, tus logros personales y trofeos no van a ir contigo. Eso se quedan aquí. Si tú te inviertes demasiado y haces un Dios de todas estas cosas que mencioné, se van a quedar aquí. Vas a llegar con las manos vacías. Haz una lista de las cualidades de carácter que quieres desarrollar en tu vida. Para definir tu territorio, haz una lista ahora. Te voy a dar unas sugerencias de qué debe incluir la lista. Lo primero, puedes comenzar con el fruto del Espíritu. Tú sabes, Gálatas 5, 23 y 24. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio o templanza, que es lo mismo. Bien. La otra parte dentro de la lista que Pedro nos dice incluye lo siguiente. En 2 de Pedro 1:5, vosotros también, poniendo toda diligencia, todo esfuerzo, por esto mismo, por las promesas, porque nos han sido dadas las promesas y las bendiciones, poner toda diligencia por esto mismo, dice, añadid a vuestra fe, virtud, a la virtud conocimiento. Cuando leo esto y dicen, ¿y virtud qué? ¿Cómo qué es? ¿Qué pasa a ser? Virtud es abundante provisión de excelencia moral. Una vez que tienes fe, tu comportamiento es importante. Tu obediencia a lo poquito que sepas si eres un recién convertido o a lo que hayas avanzado en tu vida leyendo la escritura, eso es andar en justicia. Luego, a la virtud, conocimiento, conoce más a Dios, lee la escritura, aprende de Dios, aprende qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que le disgusta, aprende cómo eres tú y cómo soy yo y cómo es el resto del mundo, aprende a amar a Dios sobre todas las cosas, aprende a amarte a ti y amar a los demás. Hay muchas cosas que aprender. Luego dice, al conocimiento, dominio propio. Por ahí hay algún micrófono abierto, por favor, si alguien puede tomar nota. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Ahora, paciencia, ¿qué quiere decir paciencia? Paciencia puede traducirse como perseverancia. Una persona paciente persevera en creer, persevera en orar y persevera en esperar. Eso es paciencia, perseverar. A la paciencia, piedad. ¿Qué es piedad? Piedad es sumisión a Dios, dependencia de Dios, sujeto a Dios por sobre todas las cosas. Dependes de Dios. Eres dependiente del Todopoderoso. Después, 7. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Amor, al amor ágape, el amor incondicional, afecto fraternal, afecto de hermanos. Amor ágape es el amor que tiene Dios por nosotros. Es el amor del Padre del Hijo pródigo. Aun cuando lo que hizo fue despreciable, así lo recibió con los brazos abiertos. Ahora, no te desanimes, ni te rindas cuando tropieces. ¿Es difícil? Sí. Requiere una vida entera forjar un carácter como el de Cristo. ¿Y sabes qué? No lo vamos a alcanzar, pero vamos a aproximarnos por medio de la bendición de Dios, o sea, su gracia, el poder del Espíritu Santo, el servir en el territorio que Él te dio, mientras Él te mantenga, te guarde del mal y te guarde de la tentación. 3. ¿Cuál será la contribución de mi vida? ¿Cuál será el ministerio en el cuerpo de Cristo? Hay una combinación muy interesante que hace única a una persona y es necesario conocer esa combinación. Tú eres muy especial, eres como una caja fuerte. Hay que conocer la combinación, si no, no se abre. Eso es lo que estamos explorando para determinar y desarrollar mi contribución para el cuerpo de Cristo. Tu contribución para el cuerpo de Cristo. Primero, dones espirituales, manifestaciones del Espíritu en mí. Ahí en Corintios, 1 Corintios 12, está la descripción de los dones de revelación, de los dones de poder, de los dones de discernimiento, etc. B, mi corazón, mi pasión,
los deseos, esperanzas, intereses, ambiciones, sueños y afectos que posees para servir al Señor. Habrá uno que quiera aprender más, que quiera desarrollar más conocimiento para enseñar a otros. Habrá otros que quieran ir y evangelizar, alcanzar a otros para Cristo, atraerlos hacia al Señor. Sé habilidades o recursos con lo que naciste o desarrollaste. Yo me he puesto a pensar en esto. ¿Por qué fue necesario que yo pasara 20 años de mi vida como profesional, como la profesión que Dios me hizo prepararme en la ingeniería? 20 años trabajando en una empresa, 10 años trabajando en mi propia empresa, 7 años trabajando en mi propia empresa, tener negocios, eh, tener un negocio y luego la empresa propia para llegar a servirle. Porque Dios prepara según el plan que Él tiene para servir en su reino, como preparó a David como un pastor de ovejas para llevarlo a ser el pastor de Israel. D, mi personalidad, atributos de temperamento, si soy introvertido, extrovertido, si me gusta la rutina o quiero estar cambiando, variedad, pensamientos, perceptivas, o sea, qué percibes, cómo eres, cómo descríbete en estas áreas. Y antecedentes o experiencias familiares, educacionales, vocacionales, qué ministerio y qué cicatrices tienes, porque van a ser importantes para que ayudes a otros. Con la consolación con que fuiste consolado, vas a consolar a otros. Tal vez tuviste más educación o menos educación, pero eres tan importante. Tan importante fue Pedro, un pescador, que a través de Pedro vinieron 5,000 y 3,000 y miles. Y era igual de importante que Saulo, que era un fariseo enseñado a los pies de Gamaliel, el gran maestro Gamaliel. Para Dios, el plan es importante. El vaso puede ser un vaso muy pintado o un vaso burdo, pero para Dios lo importante es tu disposición. Y ser valiente, esfuérzate y sé valiente. Segundo, ¿cuál será tu mejor función en la familia de Dios? ¿Cómo puedes hacer la diferencia? Hay un grupo específico del cuerpo o iglesia para la cual fuiste formado para servir. Mire, una vez me fue explicado, en donde tú estés, en la maceta donde te siembren, florece. Si sea en el jardín o sea en una maceta, florece, da fruto, en donde sea, y permanece. Hay varios beneficios maravillosos cuando cumples con tu ministerio en la vida. Mateo 25:14 lo explicó perfectamente el Señor Jesucristo y nada que añadirle. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Viene la recompensa. Los dones, los talentos, las habilidades, los estudios, las capacidades, las experiencias, todo es parte de lo que nos fue entregado para administrar. Y vamos a tener que darle cuentas a nuestro Señor. De hecho, Jesús dijo, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Ese es el objetivo tuyo y mío. Ese es el propósito por el cual fuimos hechos en Cristo Jesús, rescatados. Apocalipsis 22:12. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Por supuesto, su obra en el reino. Por supuesto, involucra tu testimonio, involucra tu trabajo para el Señor, así como fue importante Salomón, así como fue importante David, así como fue importante cada uno de los profetas. Y cuarto, ¿cuál será la predicación de mi vida? ¿Qué voy a compartir de mi vida? Tu compromiso es, y voy a mencionar algunos para que después tomes nota y examines. A través de este mensaje el Señor quiere despertar a cada uno de nosotros, despertar a su iglesia. Compartir tu testimonio personal. ¿Cómo te convertiste? ¿Qué pasó? ¿Cómo te atrajo al Señor? Las buenas nuevas de salvación es parte, como lo veíamos hace una semana, es parte de la gran comisión que el Señor nos dio a todos. Las lecciones de la vida, que es los testimonios,
cada testimonio, cada milagro, cada aprendizaje que Dios te ha dado, las pasiones divinas que sientes por Dios y que Él te ha dado para compartir con el mundo. Algunos quieren hablar acerca de cómo invertirte para el Señor. Otros quieren enseñar, otros quieren alcanzar a los incrédulos para traerlos a los pies del Señor. Otros, hay diversos. Mientras vas creciendo en Cristo, Dios puede darte un grupo de personas para que te enfoques en alcanzarlas y enseñarles. Mientras vas creciendo. Recuerdo muy bien la primera vez que me enviaron, yo iba de sustituto en un grupo. Primero fui a la colonia del Prado porque el líder de alguna forma salió o algo pasó. Luego fui a Valle Verde, creo que era segundo, tercer sector, también a cubrir a otro. Así fue como poco a poco el Señor me fue llevando para aprender, para entender. No solamente fue teoría, sino ve a la práctica. Y eso fue, me mandaron los líderes en ese tiempo, los ancianos de la iglesia, me enviaron para hacer eso. Por supuesto que se me hacía el paquete demasiado grande. ¿Qué iba a saber yo? Tenía, no sé si 2 años, algo así. Nuestras vidas deben ser dar testimonio y confirmar el mensaje que estamos comunicando verbalmente. No solo palabras, no solo palabras, así también como Dios quiere hacedores, no solamente oidores, también Dios quiere hacedores, hacedores de su obra, hacedores del territorio que Él quiere darte, no solamente palabras vanas. Cuanto más madures, para terminar, cuanto más madures, más amarás al cuerpo de Cristo y querrás sacrificarte por Él. Fíjate, la madurez la vas a ir viendo en la medida en que tú quieras hacer algo por el cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? La iglesia es el cuerpo de Cristo. No te interesa sacrificar oportunidades, no te interesa no seguir creciendo económicamente, no seguir creciendo en fama, en profesión, etcétera. No te interesa. ¿Por qué? Porque amas al cuerpo de Cristo, porque sirves a tu Señor, a la cabeza del cuerpo. Efesios 5:25. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, y fue hasta la cruz, hasta la muerte, por amor. Ahí estás midiendo tu crecimiento espiritual, tu crecimiento para el reino de Dios. Ahí están tus intereses. Bien. Conclusión. Voy a mencionar los puntos que vimos, las manifestaciones de los propósitos de Dios para tu vida y el territorio con que Él te quiere bendecir. Examina en ti estas preguntas y las menciono solamente. ¿Cuál será el centro de mi vida? ¿Cómo será mi carácter en la vida? ¿Cuál será la contribución o ministerio de mi vida? ¿Y cuál será la predicación de mi vida? Ora para buscarlo, ora para entenderlo, pregunta, ve con tu guía, tu líder, para buscar qué es lo que Dios tiene para mí. Ayúdame. Ora. Primero recurre al Señor, siempre recurre al Señor, porque a fin de cuentas Él es la cabeza. Puede ser que Él use a los líderes, al líder, para guiarte, pero tiene que haber oración de por medio. Jabes oró al Dios del cielo, dice. Salomón oró al Dios del cielo. David, Abraham, ahí está todos las, Noé, todos recurren primero a Dios. Terminemos. Vamos a decir, a declarar estas cosas de nuestro corazón siempre y cuando estés de acuerdo. Es la oración que vimos al principio, la oración de Jabes. Señor, bendíceme para servirte a ti. Extiende el territorio de mi servicio a tu reino. Úngeme con tu espíritu. Líbrame del mal y de la tentación. Y nosotros terminamos diciendo, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Haz esta oración. Piensa en este territorio tuyo, porque es importante las cuentas que vamos a dar y que vas a dar tú. Dios nos va a pedir cuentas de todo lo que nos ha dado. Agradece, clama, ora, bendice al Señor. Espera en Él. No te afanes. Sean conocidas tus peticiones delante de Él. Que Dios los bendiga y vamos a terminar con una oración. Señor, Señor,
Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, porque nos abres el panorama a través de esta oración que aparentemente parecía egoísta porque pedía bendición para él. La verdad es que necesitamos de tu gracia y de tu favor para hacer la obra que tú nos tienes preparada, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Por supuesto que necesitamos el poder de tu espíritu, que es también lo que pidió Jabes y todos los que hemos visto. Y también necesitamos definir el territorio y eso lo hacemos por medio tuyo, Señor, para que tú nos digas, tú estableciste una tierra prometida para tu pueblo Israel y tú le diste los límites. Así necesitamos conocerlo y extendernos y no tener temor, porque como dijo el rey Asa, para ti tanto puedes bendecir a un pequeño como a un grande y llevarlo a hacer grandes cosas, grandes logros para tu reino. Señor, habla a cada uno de esta iglesia. Háblale. Muévelo, Señor, a que busque qué es el plan para su vida, tu plan para su vida, igual que para mí, Señor. Que anhelemos extender tu reino y no conformarnos con lo que ya tenemos. Anhelemos llegar más lejos, anhelemos servir a otros. Busquemos de todo corazón cómo ser más efectivos, eficientes, adecuados y de buen testimonio para ti, Señor, para tu reino. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos has dado. Gracias por las pruebas que hemos pasado, por la prueba que estamos pasando. En el nombre de Jesucristo sea hecho. Amén. Oro también por todos aquellos que están enfermos, de nuestros hermanos. Oro por aquellos que están pasando por la crisis de este padecimiento del coronavirus y otras enfermedades que han surgido. Oro para que todos aquellos sean sanados, Señor, porque para ti no hay imposible, absolutamente nada es imposible para el Dios que hizo los cielos, la tierra, lo visible y lo invisible. Todo es posible para ti, Señor. Te pido, tócalos, Señor. Solo di la palabra para que sean sanos, Señor. Provee al que está necesitado, al que quedó sin empleo o sin ingresos. Provéele, Señor. Tú dijiste que tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Gracias, Señor, por proveerles, por darles provisión. Te pido, Señor, que bendigas, tal como lo dice tu palabra, a todo aquel que está diezmando, porque en la medida que siembra va a cosechar. Y ese es un principio también bíblico. Gracias, Señor, a todos los que necesiten liberación. Señor, solo di la palabra o envía uno de nosotros para que a través de nosotros que nos diste autoridad a todo creyente para echar fuera demonios. Eso fue lo que dijiste, Señor, en la gran comisión. Gracias, Señor, por cuidar a los niños, a los huérfanos, a las viudas, a los presos, Señor, para que haya libertad física. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Bien, pues, perdón. Vamos a pasar